Buenos días con todos. Mi nombre es Manuel Ruiz, trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Estaba previsto que estuviera acompañándolos el día de hoy en este taller regional, pero lamentablemente por razones de fuerza mayor me encuentro de viaje, como es evidente. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas, algunas reflexiones relacionadas sobre todo con lo que significa el contexto político y normativo vinculado a lo que son los protocolos bioculturales. Y para eso quiero empezar un poco con los antecedentes quizás históricos, dentro de los cuales se empiezan a desarrollar algunas ideas vinculadas a estos instrumentos. En realidad es a principios de los años 90 y específicamente con la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica que la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y específicamente sobre lo que son los derechos que tienen sobre sus saberes, sobre sus conocimientos relacionados con la biodiversidad y los recursos que se encuentran en sus territorios, empezaron a ser parte de una dinámica primero internacional, luego regional y también nacional, que ha generado una serie de avances bien interesantes en términos de lo que son algunas políticas públicas y algunas normas relacionadas con estos temas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se firmó en el año 92, contiene algunas disposiciones muy puntuales referidas a lo que son justamente los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas relacionadas con la biodiversidad. Y las discusiones que se dieron en esa época, a principios de los 90, como decía, empezaron también a permear y a filtrarse en algunos otros espacios y en algunos otros foros internacionales. Específicamente en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y las discusiones relacionadas con lo que son los derechos del agricultor. En el ámbito mismo de las Naciones Unidas, que tuvo como, digamos, corolario la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 o 2008, si mal no recuerdo, incorporaron referencias, principios y disposiciones específicas vinculadas a lo que son derechos de los pueblos indígenas y específicamente a lo que son derechos sobre los conocimientos tradicionales vinculados a la biodiversidad. Y así como se daba este reconocimiento en esos momentos, también se afirmaba y también se reclamaba desde los propios pueblos indígenas el reconocimiento a sus derechos consuetudinarios, es decir, a estos derechos intrínsecos a la propia cultura indígena, al propio pueblo, que requieren ser reconocidos en términos de lo que significan para la organización social, el desarrollo de los pueblos y el avance cultural y el desarrollo en general. El reconocimiento de los derechos consuetudinarios es de alguna manera uno de los hitos iniciales que dan origen a lo que significa el desarrollo de este concepto de protocolo biocultural. Hacia finales de los años 90, principios de la década del 2000, es que en algunos espacios, en algunos foros, y específicamente en el ámbito de las discusiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la idea de protocolos bioculturales como herramienta que le permita a los pueblos indígenas contar con un instrumento de gestión de los recursos, de autoafirmación cultural y de organización interna en términos de lo que significan algunas reglas y principios básicos que desde los pueblos indígenas se imponen para lo que podrían significar uso de recursos, gestión y manejo de componentes de la biodiversidad, aprovechamiento de estos recursos por los propios miembros de estos pueblos o por terceros que pudieran estar interesados en ellos, empieza de alguna manera a sentarse en el debate.
algunos organismos no gubernamentales, quizás los más notables son la Asociación Andes, en el caso de Cusco, una organización holandesa llamado ETC Compass, y el IIED de Inglaterra, fueron probablemente los que primero empezaron a proponer algunos marcos teóricos y algunas ideas sobre lo que podrían ser estos protocolos bioculturales y cuáles podrían ser también sus contenidos sustantivos y los procesos a través de los cuales estos protocolos pueden desarrollarse. Estas instituciones han hecho y siguen haciendo un trabajo bien interesante en el campo, en realidad, en distintas regiones del mundo, incluyendo en el Perú, tratando de manera mucho más evidente desarrollar ya estas herramientas trabajando de manera muy directa con comunidades relacionadas con pueblos indígenas, ¿no? Hasta este momento, estamos hablando de principios de la década de la década pasada, en realidad, no hay un reconocimiento jurídico específico a lo que son los protocolos bioculturales. Salvo algunas menciones en los foros que he mencionado, algunas ideas, algunos documentos que fueron producidos, el reconocimiento jurídico de esta herramienta recién viene dado hacia finales de la década pasada, con la adopción en el año 2010 del protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de beneficios. La discusión de lo que son, en términos sustantivos y en términos de forma, los protocolos bioculturales ha estado siempre bastante relacionada al tema de acceso a recursos, en este caso componentes de la biodiversidad, y a lo que significa la posibilidad también de aprovechar conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas asociados a esta biodiversidad. Y el protocolo de Nagoya, que todavía no entra en vigor, pero que, como repito, fue adoptado en el año 2010, establece ya de forma taxativa y explícitamente referencias a lo que son los protocolos bioculturales. Y nos dice el artículo 12 del protocolo de Nagoya que las partes, conforme a las leyes nacionales, tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, según proceda, con respecto a los conocimientos tradicionales. Asimismo, en su artículo 12, literal 3, párrafo A, señala que las partes contratantes procurarán apoyar, por parte de los pueblos indígenas y comunidades, el desarrollo de, entre otros, protocolos comunitarios en relación a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios. Es decir, los protocolos bioculturales o protocolos comunitarios, como los denomina el protocolo de Nagoya del año 2010, reconocen ya de forma explícita, como repito, estas herramientas. No nos dan muchas pistas sobre los contenidos sustantivos de esta herramienta, pero sí los plantean como una opción relacionada, como dije hace un momento, en este caso a lo que es la posibilidad de acceder a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, de las comunidades. En términos prácticos, lo que ha ocurrido en los últimos años es que los protocolos comunitarios que sí se han desarrollado en algunas regiones del mundo, y tenemos protocolos comunitarios en el Perú, en Colombia, en Bolivia, en Panamá, en Chile, en algunos países del Asia y en algunos países africanos. Estas herramientas o estos instrumentos han ampliado su cobertura para no solamente tratar recursos genéticos o conocimientos tradicionales, sino
han intentado integrar lo que significa el manejo y la gestión de una multiplicidad de recursos y una multiplicidad de circunstancias que se dan en el ámbito de las comunidades indígenas y las comunidades locales. Como dije también al comienzo, los protocolos comunitarios son, en términos muy sencillos, un instrumento de afirmación, es decir, reconocen o tratan de colocar de manera explícita y por lo general de manera escrita algunos de los principios básicos y las reglas de convivencia que gobiernan, ¿no es cierto?, las comunidades y los pueblos indígenas donde estos protocolos son desarrollados. Son una suerte de, si se quiere, mini constitución, por llamarlo de alguna manera, que gobierna, como digo, las prácticas de estos pueblos, de estas comunidades relacionadas con sus distintos recursos y distintos ámbitos del desarrollo comunal. Por otro lado, también estos protocolos son un mecanismo, un instrumento para el reconocimiento de derechos, es decir, se espera que en determinado momento eso que los propios pueblos y las comunidades buscan reconocer o autoafirmar tenga algún tipo de correlato en un reconocimiento más formal desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar son, como también creo que mencioné, una suerte de instrumentos que establecen reglas de gestión de los recursos, de la biodiversidad, de la tierra, de los conocimientos tradicionales, y que le intentan dar a estas comunidades cierta formalidad en la manera como organizan su quehacer cotidiano en relación a estos recursos, a estos conocimientos, a esta biodiversidad. Algunas cosas que se pueden comentar adicionales sobre lo que significan estos protocolos bioculturales. En primer lugar, creo que es bien importante reconocer no solamente lo que son los contenidos sustantivos que pueden tener estos protocolos bioculturales o protocolos comunitarios, es decir, esas reglas que estas comunidades y estos pueblos se autoimponen. Eso es importante, ciertamente, porque define un poco el ámbito de aplicación, si se quiere, de los protocolos, pero igualmente importante son los procesos a través de los cuales estos protocolos son desarrollados y son aprobados en última instancia por los propios pueblos, por las propias comunidades. La legitimidad de estos protocolos radica, por lo menos en los protocolos que actualmente existen y de lo que se ha podido analizar y vislumbrar con estos casos, radica precisamente en la manera minuciosa, la manera detallada, cómo se llevan adelante los procesos internos de consulta, cómo se van armando estas reglas y estos principios en función a las prácticas consuetudinarias que tienen estos grupos, estas comunidades, precisamente de manejo, de gestión de recursos, tierra, biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, el protocolo debe recoger aquello que en términos consuetudinarios, históricamente, estas comunidades y estos pueblos han hecho con sus recursos, con su biodiversidad, con sus tierras. Eso es extremadamente importante. Quizás un tercer punto que me atrevería a mencionar con relación a por qué serían importantes los protocolos y quizás por qué estamos reunidos o están ustedes reunidos el día de hoy y el día de mañana, tiene que ver con una circunstancia muy particular y es cierta coyuntura donde hay una, como todos sabemos, una alta conflictividad, ¿no es cierto? Y hay tensiones muy fuertes entre lo que significan precisamente las relaciones del Estado, de entidades públicas, del sector privado, con las comunidades y con los pueblos indígenas. Y estas tensiones se dan principalmente por distintas formas de intervención que quieren tener estas instancias, ¿no es cierto?, en tierras, en territorios, y aprovechando recursos y conocimientos tradicionales que tienen
estos pueblos indígenas. Esas tensiones podrían, de alguna manera, ser aliviadas con el desarrollo de estas herramientas. Es decir, se le da a los pueblos y a las comunidades la posibilidad de definir internamente, bajo sus propias reglas, bajo sus propias formas, algunos principios básicos que consideran importantes y críticos para lo que significa el manejo, la gestión de sus recursos, de sus conocimientos y de la biodiversidad. En tanto esos principios, esas reglas básicas puedan ser reconocidas por la entidad pública, por los terceros, por los investigadores, por las empresas que pudieran tener algún interés en hacer inversiones, llevar adelante emprendimientos, realizar investigación en los espacios que ocupan estos pueblos, pues hay una forma de quizás menguar ciertas tensiones o que por lo menos estos actores sepan cuáles son de manera un poco más clara y específica los intereses y las expectativas que tienen estos pueblos y estas comunidades con relación a sus recursos, a sus tierras, a sus conocimientos y a la biodiversidad y sus componentes. Creo que eso hace de esta herramienta o de estos instrumentos una posibilidad bien interesante para, como repito, tratar de menguar un poco estas tensiones que evidentemente se han venido dando en los últimos años. Creo que hay todavía bastante por aprender en relación a los protocolos comunitarios o los protocolos bioculturales. Por ejemplo, en la mayoría de casos donde se han desarrollado ha habido una participación bastante activa, ¿no es cierto?, de una serie de organizaciones de la sociedad civil tratando de facilitar los procesos de construcción de estos protocolos, darles cierta forma a estos instrumentos y apoyar precisamente a las comunidades y a los pueblos indígenas en la construcción de esta herramienta y en plasmar en documentos que son además aprobados por las formas tradicionales de adopción de decisión por estas comunidades y estos pueblos, darles pues a estas herramientas un reconocimiento a partir de estas prácticas tradicionales con el apoyo, como decía antes, de estas distintas organizaciones, ¿no? Eso creo que es importante y los ejemplos que tenemos muestran precisamente cómo estas organizaciones han tenido un rol catalizador y de apoyo continuo y de acompañamiento a los procesos. Eso creo que es importante. Finalmente, lo que quisiera comentar es que no hay una definición universal de lo que significa un protocolo biocultural o un protocolo comunitario. Esto no está definido en una norma, la literatura tampoco se pone de acuerdo sobre exactamente lo que significa, y probablemente en eso radica la ventaja o la virtud que pueden tener estos instrumentos, es decir, herramientas flexibles que permiten expresar ciertas expectativas, ciertos intereses de las comunidades y de los pueblos indígenas y que pueden ponerse en un papel y que este papel tenga cierto valor y cierto reconocimiento, como dije antes, por distintos actores que pudieran o no tener interés en ingresar a territorios indígenas, aprovechar sus recursos, hacer investigación sobre la biodiversidad, utilizar los conocimientos tradicionales para una serie de giros industriales o comerciales, etcétera, etcétera. Pueden facilitar en determinado momento que esto ocurra en los términos en los cuales las comunidades y los pueblos indígenas quieren que esto ocurra. Entonces, yo quería simplemente hacer esta breve intervención. Creo que van a tener 2 días de discusión muy interesante. Felizmente sé que los acompaña un amigo, colega de muchos años, Gabriel Nemogá, de Colombia, que entiendo que él va a hacer algún tipo de intervención o comentario
espero que crítico a lo que yo acabo de comentar. Y en todo caso les deseo mucha suerte en estos 2 días o día y medio de trabajo. Y nada, muchas gracias por la oportunidad y que tengan una muy buena reunión. Gracias, hasta luego.